Saludos amigos, bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades del corazón siguen siendo causa de muerte e invalidez de muchísimas personas en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Sin embargo, la ciencia muestra que su prevención es valiosa. Hoy conversaremos sobre la más frecuente de esas dolencias, la cardiopatía isquémica. Acompáñenos. Todo un placer tener nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romar y Coro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a nuestro evidente. Doctor, nos gustaría, antes de entrar directamente en el tema, que usted nos resumiera algo importante. ¿Cómo funciona nuestro corazón? Bueno, el corazón es un órgano complejo y vital, y es uno de los pocos órganos del cuerpo que comienzan a funcionar aún antes de nacer y terminan el último día de nuestras vidas. Este órgano es una bomba muscular compleja, formada por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos y varias válvulas que regulan la entrada y salida del flujo sanguíneo. Hacia él llegan y parten grandes vasos, que son los encargados de llevar toda la sangre oxigenada al organismo y la regresan al corazón para nuevamente volver a oxigenarse en los pulmones. O sea que es una función extremadamente vital. El corazón, aunque es una bomba en sí, también tiene otras funciones no muy bien estudiadas todavía, pero que se supone que tengan valor para el organismo. El corazón necesita mucha sangre y mucho oxígeno para trabajar de manera ininterrumpida durante toda la vida. Y los vasos que se encargan de llevar ese oxígeno hacia el músculo cardíaco son las arterias coronarias. Doctor, entonces, ¿qué es la cardiopatía isquémica? Bueno, primero es bueno saber qué significa la palabra isquemia. Este término se refiere a la situación que existe cuando un determinado grupo de células, la parte de un tejido, la parte de un órgano, no recibe el oxígeno y los nutrientes que la sangre le aporta. En esos casos decimos que esa zona está en un proceso de isquemia. Por tanto, la cardiopatía isquémica son aquellos trastornos que sufre el músculo cardíaco secundarios a una falta de un riego sanguíneo adecuado y una perfusión adecuada de oxígeno en ese tejido, lo cual puede traerle serias consecuencias si no es corregido a tiempo. Todo proceso isquémico cardíaco tiene su base en un estrechamiento o en la oclusión total de alguna de las arterias coronarias que irrigan el músculo cardíaco. ¿Cómo ocurre ese estrechamiento de las coronarias, doctor? No es tan sencillo, pero vamos a resumirlo de la mejor manera. La principal causa del estrechamiento de las coronarias y de su oclusión es un proceso que se llama ateroesclerosis, el cual daña las paredes de los vasos y puede llevar incluso a la oclusión completa de las arterias coronarias. Las arterias coronarias pueden estrecharse por varios mecanismos. En primer lugar, por afecciones directas de la pared de la arteria. O sea, que esa pared sea engrosada, se deposite en materiales sólidos. Y también por la presencia de trombos, o sea, coágulos sanguíneos que se pueden fragmentar, placas de ateroma, que no es más que el colesterol y el calcio que se deposita en las arterias y que se puede fisurar con el tiempo, desprenderse, y al circular libremente por la circulación coronaria, pues llega un momento en que puede ocluir estas arterias. Cuando se ocluye una arteria coronaria, se produce un proceso de isquemia progresiva que, si no es resuelto, puede llegar a la necrosis o la muerte del tejido afectado. Se habla con frecuencia de diversos factores que pueden incrementar los riesgos de padecer una cardiopatía isquémica. ¿Podría explicarnos eso, doctor? Existen, como tú dices, los llamados factores de riesgo coronario, que son situaciones tanto del organismo
como del entorno que favorecen el deterioro de las arterias coronarias y por tanto desencadenan el proceso progresivo de la cardiopatía isquémica. Estos factores pueden ser los que tienen solución y los que no tienen solución. Yo te propongo ver en pantalla los factores de riesgo coronario. Factores de riesgo coronario no evitables. Aquí tenemos la edad, o sea, a mayor edad hay más riesgo de padecer cardiopatía isquémica. El sexo, que es más frecuente esta enfermedad en los hombres que en la mujer. Y el factor hereditario, que se basa en la existencia de familiares cercanos cardiópatas que facilitan la aparición de esta enfermedad. También están los factores de riesgo coronario que pueden evitarse y son los más importantes. Aquí tenemos la hipertensión arterial no controlada, la diabetes mellitus no controlada, las elevaciones del nivel sanguíneo de colesterol y triglicéridos, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, el abuso de anticonceptivos en la mujer y los estados de estrés mantenido o crónico. Todos estos elementos aceleran, facilitan, favorecen la aparición de la cardiopatía isquémica, independientemente de la edad del individuo, aunque ya vimos que es un proceso más frecuente en las personas de mayor edad. Teniendo en cuenta estos factores, sobre todo los que son evitables, se puede reducir el riesgo de que se establezca la cardiopatía isquémica. Y por supuesto, cuando coinciden varios de estos factores, la posibilidad de padecer esta enfermedad es mucho mayor. Doctor, ¿cuántas formas de cardiopatía isquémica pueden afectarnos? La cardiopatía isquémica se puede manifestar de muchas maneras. Algunas de estas formas clínicas tienen como centro el dolor en la zona precordial y otras prácticamente no dan dolor. Dentro de las formas dolorosas de cardiopatía isquémica tenemos la fundamental, que es la angina de pecho. La angina de pecho o síndrome anginoso es un cuadro de dolor precordial, retroesternal, opresivo, fuerte, que muchas veces se irradia hacia el hombro, hacia el brazo, el antebrazo izquierdo, que se acompaña muchas veces de náuseas, deseo de vomitar. Y estos cuadros de dolor anginoso aparecen generalmente en eventos de esfuerzo físico o de situaciones emocionalmente estresantes. Son episodios fugaces, pero que tienen estas características. Esto es en cuanto a la angina o dolor anginoso, que es el ejemplo más frecuente de la cardiopatía isquémica. Este cuadro de dolor, cuando se intensifica, cuando la obstrucción coronaria se prolonga en el tiempo y es muy severa, puede conducir a otro evento de cardiopatía isquémica dolorosa, que es el infarto agudo del miocardio, al cual podemos dedicar un espacio en otro momento. Otras formas clínicas de manifestarse la cardiopatía isquémica que no son predominantemente dolorosas es el caso de las arritmias cardíacas y la insuficiencia cardíaca. En estos casos el dolor no es lo fundamental en el cuadro clínico, pero son eventos que traen trastornos en el funcionamiento del corazón. ¿Cómo podemos saber, doctor, que tenemos esta enfermedad? No siempre es sencillo comprobar el diagnóstico de una cardiopatía isquémica, pero en aquellos casos donde el dolor es lo fundamental y donde los signos clínicos son típicos de un cuadro anginoso, es más fácil suponer que el paciente está sufriendo un evento isquémico. En el caso del infarto, pues obviamente el electrocardiograma nos facilita el diagnóstico, y en el caso de la insuficiencia cardíaca y de otros eventos de cardiopatía isquémica, el ecocardiograma nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Eso es cuando hay elementos que nos permiten sospechar el diagnóstico de la enfermedad. Es oportuno señalar, Lariusca, que en el curso de una angina de pecho, o sea, con un dolor anginoso, muchísimas veces el electrocardiograma es normal. O sea, que aún con el cuadro doloroso se realiza un electrocardiograma y puede que no tengamos ninguna alteración en el trazado que nos haga pensar en un proceso isquémico. En algunos tipos de angina sí hay algunas alteraciones, pero no es exactamente lo que da el diagnóstico en estos casos. Para terminar, doctor, ¿cuál sería el tratamiento? Una vez que se han dañado las arterias, en este caso las coronarias, por un proceso de una vida poco saludable, que generalmente toma años, cuando ese ya
esa afección de las arterias se establece, no hay marcha atrás. Y de ahí se deriva la idea de que es mejor prevenir la aparición de estos cambios con la observación de todas las medidas para llevar una vida saludable que está relacionado con los factores de riesgo que mencionábamos al inicio del programa. Dentro de las medidas efectivas para evitar la cardiopatía isquémica está el de mantener un peso adecuado, llevar una dieta saludable, evitar los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, mantener los niveles adecuados de grasas en la sangre. Estos eventos son vitales para evitar o postergar la aparición del daño en las arterias coronarias. Es muy importante tenerlo presente. De esa forma se puede evitar. Cuando ya el paciente está diagnosticado, hay algunos medicamentos que se utilizan para reducir los episodios de dolor, como por ejemplo los nitritos, los nitratos, el nitroprusiato, el nitrosorbide, la nitroglicerina, que se utilizan en el momento de los cuadros de dolor, y otros medicamentos que ayudan a controlar la tensión arterial y evitar los cuadros anginosos. Pero te repito, lo fundamental es evitar a largo plazo la aparición de esta enfermedad. Finalmente, Lariusca, los pacientes diagnosticados con una cardiopatía isquémica deben tener un seguimiento con el especialista a través del tiempo para evaluar si la enfermedad ha progresado, si hay signos de mejoría, y nunca, bajo ningún concepto, deben abandonar el tratamiento médico que ha sido impuesto por el especialista. O sea que hay que mantener un seguimiento y no cambiar el tratamiento sin la consulta del facultativo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para encontrarnos dentro de 15 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.